porque ella fue heredera al trono, porque su tío renunció al trono por amor. Quien era el heredero al trono era el rey Eduardo VIII, pero se enamoró de una mujer que no le era permitido en la monarquía. Tenía que ser una doncella, tenía que ser de sangre azul, tenía que ser acaudalada. Pero él se enamoró de una plebeya. Y además, para colmo de males, era divorciada. Y le dieron el dictamen: o renuncias a ese amor o el trono. Pero era un verdadero amor que sentía este hombre, que no le importó la fama, que no le importó la riqueza, que no le importó lo que todo esto implicaba, por amor a esta mujer. Y con ella pasó el resto de sus días. Amén. Tenemos una historia de un rey en la escritura que también lo dejó todo por amor, pero no fue por una mujer, fue por muchas y por todos los hombres. Amén, lo entregó por el mundo. Y hay un versículo muy conocido que está en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y quiero leer Filipenses capítulo 2, donde nos describe la causa de lo que él vivió por renunciar por un tiempo a su trono, a su gloria, a su poder. Amén. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Amén. Él no se aferró, dice otra versión, renunció, se despojó, se sacrificó. Amén. Y vino a ser como uno de nosotros por amor. Amén. Creo que el Señor se merece un aplauso por ese gran amor. Amén. Por haber renunciado a su gloria, por no aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó de su naturaleza. Amén. Para venir y demostrarnos ese amor tan grande. Pero no quiero reseñar, ¿verdad? Y esto no nos cansamos de hacerlo, lo que es el amor de Dios, lo predicamos una y otra vez. Pero yo quiero comenzar este mensaje con una pregunta que nos confronta, porque las preguntas nos confrontan. Y quizás estamos agradecidos o siempre hablamos del amor de Dios hacia nosotros, pero ¿cuánto amas tú a tu Señor? ¿Qué estaría dispuesto tú a renunciar por amor al Señor? Porque ya sabemos, Él lo dejó todo, no se aferró a ser igual a Dios, renunció a su trono, ¿verdad? Y como vemos la historia de este hombre, estuvo dispuesto no a dejar cualquier cosa. Dejó un trono, dejó riqueza, dejó prestigio, dejó fama. Yo me imagino el corazón de la señora Simpson cuando este hombre renunció a un trono, a su fama, a la riqueza, al prestigio, por amor a ella. Pero ¿qué estamos tú y yo dispuestos a dejar por amor a Dios? Amén. Entonces, todo por amor. ¿Estaríamos dispuestos a dejarlo todo por amor? Tal vez humanamente hemos hecho en algunos casos algunos sacrificios, pero tal vez no corresponden con agradecimiento y con gratitud a esos sacrificios que muchas veces podemos hacer por amor. Pero cuando nosotros examinamos nuestras vidas, tal vez nos comportamos de la misma manera, no correspondiendo con agradecimiento y con ese amor al Señor que lo dejó todo por nosotros. Aplaude al Señor. ¿Le emociona ver cuánto se puede acercar al precipicio del pecado sin caer en él? Es otra pregunta. ¿Cuánto le emociona acercarse al precipicio del pecado? Esto es emocionante, pero quiero decirle que esta actitud es una muestra de falta de amor hacia el Señor. Porque el pecado es emocionante, estar parado enfrente
del precipicio, del pecado, eso trae adrenalina, eso es emocionante. Pero esta actitud que nosotros podemos tener muestra falta de amor hacia el Señor. Y quiero agarrar para comenzar dos personajes que mostró falta de amor al Señor al verse emocionados cuando estaban allí frente al precipicio del pecado. David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3, nos narra la historia de este rey. Nos narra la historia de este rey, que era un hombre bueno, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero un día no estaba donde debería estar, amén, y no estaba haciendo lo que se suponía que hiciera. Se suponía que debería estar peleando con su ejército. Y dice la escritura allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Qué emocionante, ¿verdad? David parado allí al borde del precipicio del pecado. Debería estar. Era temporada donde los reyes salían a la pelea, salían a la batalla, pero él se quedó en casa. Se quedó en ociosidad, se levantó de su cama y comenzó a ver lo que no tenía que ver. Estaba en su azotea mirando a su vecina, una mujer casada, mientras ésta se bañaba. Luego envió a que se la trajeran a su palacio, y de allí en adelante la historia va cuesta abajo. Cuánta emoción, me imagino, David. ¿Por qué la emoción? Porque no solamente se confirmó con tal vez mirarla accidentalmente, sino que la codició y además mandó a averiguar quién era la mujer. Amén. Entonces estaba allí parado en el borde del precipicio del pecado. Metió sus pies en arena movediza. Y parece que se deleitó con esto por la secuencia con el que lleva las cosas. No solamente la miró, sino que mandó a averiguar quién era, y además la mandó a traer y se acostó con ella. ¿Qué pudo haber salvado entonces a David de la tentación de involucrarse con la esposa de otro hombre? Podríamos hacer esta pregunta. ¿Qué pudo haberlo salvado? ¿Cómo él tuvo que hacer para retirarse del borde del precipicio? Porque usted y yo sabemos, cuando estamos allí en el borde del precipicio, tal vez lo decimos muy coloquialmente, usted y yo sabemos cuando estamos jugando con fuego, creyendo que no nos vamos a quemar. Pero la cuestión aquí es que esto es una actitud, falta de amor hacia Dios. Porque usted sabe que el fuego quema. Usted sabe que si se para muy atrevidamente al borde del precipicio, te puedes caer. Entonces es una actitud de que no demuestra amor al Señor, sino que estás allí emocionado para ver qué haces con lo que tienes delante. Aplaude al Señor. ¿Y qué pudo hacer? ¿Qué pudo haber salvado entonces a David de la tentación de involucrarse con la esposa de otro hombre? En lugar de llenarse los ojos con la mujer desnuda, debió haberse alejado.
admitir su tentación delante de Dios inmediatamente y retirarse. Amén. ¿Retirarse a qué? A la intimidad de su habitación. Él sabía lo que era intimidad con Dios. Él ya había tenido otras luchas personales. Y cuando él tenía estas luchas personales, ¿sabe qué hacía? Oraba, adoraba y alababa al Señor. Amén. Pero en esta oportunidad estaba tan emocionado de estar al borde del precipicio que no inclinó su rostro delante de Dios en oración ni alabanza, ni tampoco en adoración. Pero no fue así, ¿verdad? David mandó que averiguaran quién era. Él se quedó allí. Huir, alejarse, retirarse. No, él mandó a averiguar quién era. Y además, ¿verdad? La mandó a llamar. Entonces metió el pie, ¿verdad?, en la arena movediza de la tentación. Y antes de darse cuenta, estaba metido más allá de su cabeza. Se embarró mucho más allá. No solamente el pie, sino que cuando tal vez se dio cuenta, bueno, es que yo creo que ni cuenta se había dado hasta que llegó Natán. Se paró al borde del precipicio. ¿Cayó? Sí, cayó. Y esta es una actitud que a usted y a mí nos puede suceder. Tal vez en otros tiempos o en otras batallas personales hemos hecho lo que David en muchas ocasiones hizo: adorar y alabar al Señor. Cuando fue perseguido por Saúl, ¿qué hacía? Adoraba, cantaba, oraba al Señor. Tal vez en medio de su frustración, en medio de su desesperación, él siempre acudía al Señor, consultaba al Señor a medida que examinamos la historia de David. Pero en este caso se emocionó tanto por estar al borde del precipicio de la tentación, del pecado. Él sabía que estaba transgrediendo la ley del Señor. Ya se había escrito en la antigüedad: no codiciarás. Ya se había escrito: no adulterarás, no matarás. Y él codició, él adulteró y él mató. Él había transgredido la ley del Señor. ¿Y sabe qué se merecía quien transgredía la ley del Señor? Él era digno de muerte. Y esta actitud de David mostró una falta de amor hacia el Señor. No pudo renunciar a esto, no pudo sacrificar esto, sino que le emocionó y se entregó a sus deseos y pasiones. Amén. Sansón, Jueces capítulo 16, es otra actitud de falta de amor hacia el Señor. Jueces capítulo 16, dice el 4: pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sored que se llamaba Dalila. Y el versículo 20 dice: luego ella gritó: Sansón, los filisteos se levantan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. O sea, que ya estaba haciendo intencional la manera en que Sansón estaba jugando con la unción que había sobre él. Él era el ungido del Señor. Él no era un niño de secundaria. No era la primera vez que estaba en las piernas de una mujer. Venía de acostarse o levantarse de la cama de una prostituta. Se había casado también con una filistea anteriormente en desobediencia a sus padres. O sea que él no era un niño de secundaria que fue engatusado, que fue engañado. Él intencionalmente quiso quedarse allí porque ya sabía las intenciones que tenía esta mujer en sacarle el secreto, como la esposa primera que le sacó el secreto cuando les dio una adivinanza a aquellos hombres en la celebración de su pedida de mano de su esposa. Y también usaron a esta mujer para que lo fastidiara.
y le soltara el secreto. Ya era la segunda vez que usaban a una mujer para conseguir algo, y ya él sabía la intención que tenía Danina, porque sabe qué es lo que dice allí. Dice que cuando ella volvió a gritar que los filisteos venían contra él, él se despertó y pensó. ¿Qué dice la escritura? Pensó, repita conmigo, pensó. Y dijo, así como lo he hecho anteriormente, lo voy a hacer ahora. Pero no se había dado cuenta que el Señor en ese momento ya lo había abandonado. Porque a veces nos creemos los superhéroes. Yo me meto en arena movediza, pero yo sé salir de allí. Yo no soy tonto, yo no soy tonta, yo sé hasta dónde llegar. Yo me paro al borde del precipicio, es emocionante, pero cuando yo quiera me retiro. Lo disfruto un ratico, pero me retiro. Y así estaba Sansón, metía su pie en arena movediza, se paraba al borde del precipicio mostrando una actitud de falta de amor hacia el Señor. Pero resulta que cuando quiso escapar esta vez, se quedó sin visión y fue puesto como un payaso por jugar con lo que Dios había puesto en su vida. Yo pregunto, ¿estas actitudes muestran amor hacia el Señor? ¿Son actitudes que muestran amor hacia el Señor? Porque cuando uno ama, la renuncia a cualquier cosa es fácil. Aplaude al Señor. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces. Me escaparé como las otras veces. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Que no debemos confiar en nosotros mismos, que debemos ser prudentes. Yo soy avispada, yo soy avispado. ¿Dónde está el avispado de David? ¿Dónde está el avispado de Sansón, el ungido del Señor? Sin cabello, sin ojos, encadenado y como un payaso ante los filisteos. Y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Cuánto le emociona, verdad, a usted pararse enfrente al precipicio del pecado? Imagínese cuánto le emocionó a este hombre acercarse al precipicio creyendo no caer en él. Pero en la próxima oportunidad que pensó que iba a salir ileso, el Señor lo había abandonado. ¿Y usted cuánto ama a su Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor al Señor? Quizás una mala relación de amigos. No es mi amigo. Tal vez renunciar a la falta de perdón, a la amargura, el odio, tantas cosas que albergamos en nuestro corazón. Tal vez renunciar a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y hay dos ejemplos y dos personajes más que de lo contrario demostraron una actitud de amor hacia su Señor. José. Génesis capítulo 39. Porque tal vez pudiéramos decir, bueno, Sansón, David, no eran superhombres como lo fue José. Tenían las mismas debilidades, se enfrentaban las mismas situaciones. Y si nos ponemos a analizar, la cuestión de José fue peor. El acoso
Y cuando hablamos aquí de pararnos frente al precipicio, no solamente es ante las tentaciones sexuales, solo que es más común. Porque son muchas las tentaciones que nos pueden hacer emocional para pararnos al borde del precipicio. Puede ser una transacción ilícita, una propuesta indecente, puede ser cualquier cosa, tal vez tentado a mentir. Una propuesta al poder, a la autoridad, a la fama, a engañar, a hacer tantas cosas. Solo que lo más común en los hombres, en las mujeres, son las inmoralidades sexuales. Y es lo más común que se ve en la Escritura. Y es lo más común en lo que usted y yo caemos. José, capítulo 39 de Génesis. Es una historia bastante emocionante, bastante larga. Solo le voy a leer unos versículos y quiero comenzar desde el 4, que dice: José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, y a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José, escuche esto, José tenía muy bien físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. ¿Qué comenzó a hacer la mujer de Potifar? Diga, comenzó a echarle el ojo. Me comenzaron a echar el ojo, diga. Como hablaba con un hermano la semana pasada allá en La Urbina. O sea, aún la gracia de Dios que tiene en uno le echan el ojo. Pero es la pura gracia. Porque después que el diablo viene y se mete con la gracia de Dios en tu vida, ya nada más nadie te quiere mirar. Sino que comienzan es a señalarte, porque el diablo quería justamente que te cayeras de esa gracia, que te revolcaras otra vez en el lodo, pero ya no hay gracia de Dios en ti. Y para recuperar esa gracia, para volver a tener credibilidad, eso cuesta. Entonces esta mujer, dice la Escritura, que comenzó a echarle el ojo. Y además le hizo una propuesta indecente. ¿Sabe qué le propuso? Acuéstate conmigo. ¿Qué le dijo? Acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada de la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Y fíjese esta respuesta de José: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Cómo podré yo cometer tal maldad y hacer o pecar así contra Dios? Esto demuestra una actitud de amor hacia el Señor, de fidelidad hacia el Señor. Él sabía que se le había confiado todo, pero ¿por qué? Porque el Señor estaba con él. Dice la Escritura en los versículos antes leídos que este hombre se dio cuenta que Dios estaba con él. Allí no narra mucho la vida de oración de José, pero me imagino que la tenía, porque era evidente que la gente se diera cuenta que Dios estaba con él y que todo lo que él tocaba prosperaba, todo lo que él tocaba prosperaba. Entonces aquel hombre impío se dio cuenta que ese era un hombre de confianza, que podía dejarle todo a cargo. Pero cuán emocionante es pararnos al borde del precipicio y echar todo abajo. La confianza que el Señor ha tenido con nosotros y también la confianza que mucha gente pone en nosotros.
¿Qué le pasaba a José? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué ADN tenía José que no tenía David? Y David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David pecó con premeditación y alevosía. O sea, él le dio la gana de pecar, fue intencional, él lo quiso hacer. Mandó a llamar a la mujer. Hizo cosas, mandó a buscar al esposo. Cuando esta mujer le dijo que la había embarazado, mandó a buscar al esposo que estaba en batalla. Y le dijo: ve y acuéstate con tu esposa. Señor, dijo Urías, estamos en tiempo de guerra. Mi comandante allá, Joab, está en guerra. Mis compañeros están en guerra. ¿Y cómo usted me dice a mí que vaya yo a acostarme con mi esposa, a dormir, a estar bajo mi techo, cuando allá estamos a la intemperie en guarniciones? No puedo. Y era más coherente este hombre que el ungido del Señor. Y sabe, como no pudo convencerlo en su sentido cabal, vino y lo invitó a un banquete y lo emborrachó. Y entonces, estando borracho, le dijo: ve y acuéstate con tu esposa. Pero el hombre, aún en estado de embriaguez, era más coherente que el ungido de Jehová, y se quedó donde se quedaba la guardia. No pudo conseguir ni siquiera en un momento de embriaguez que este hombre fuera a acostarse con su esposa para tapar el pecado que él había cometido. Como no pudo hacerlo, le mandó una carta con él mismo al general de la guardia y le dijo: ponme a este hombre enfrente de la batalla, donde esté más recio, para que lo maten. Eso no se hace, porque no hablamos de David para exaltar el pecado. Todo lo que David hizo está para que usted y yo no lo hagamos, porque hay consecuencias. Sí, el Señor le perdonó la vida. Fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, pero no evitó las consecuencias que tuvo su pecado. Esto no es para, bueno, yo puedo pecar y pecar y pecar y pecar y Dios me perdona. No, la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias carraspales cuando tú y yo deliberadamente pecamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y además muestra falta de amor al que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Pero cuando estamos frente a un verdadero amor, la renuncia a cualquier cosa es fácil. Y por más que ella lo acosaba, escuche, por más que ella lo acosaba, aún días tras días, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo José? Se mantuvo firme ante su rechazo hacia ella. ¿Qué va a decir la gente? Es un mango bajito, que va a decir que eres un tonto, que eres una tonta, aprovechalo. Dice que José se mantuvo firme ante las insinuaciones, porque era todos los días. Fue muy diferente a Sansón, cuando Dalila y la esposa lo fastidiaban, pero dime el secreto. Y el ungido de Jehová vino, se cansó, se hastió y lo soltó. Pero este era un acoso comprometedor. Era una mujer, me imagino, 90, 60, 90. No era mujer con los dientes podridos. No era una mujer hedionda. Me imagino que para ser la mujer de Potifar era una excelente mujer. Era una mujer hermosa, bella. Y le insinuaba todos los días. Le rogaba, porque el diablo nos va a insistir. ¿Sabes para qué? Para que perdamos la gracia de Dios en nuestras vidas, para que demostremos la falta de amor al Señor, que todo lo entregó por nosotros. Pero nuevamente te pregunto, ¿qué estamos dispuestos a dejar y a renunciar por amor al Señor? ¿Le aplaude?
Dice que salió corriendo de la casa. Porque delante de la tentación de la inmoralidad sexual no se reprende al diablo. ¿Sabe qué se hace? Se huye. El apóstol Pablo dijo: huye de las pasiones juveniles. Huye, no te quedes, huye. Y dice que José le dejó el manto. O sea, quédate con la ropa. Y salió corriendo. Qué cobarde, ¿verdad? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres aquí? Qué cobarde, ¿verdad? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted? Oh, yo me la como, no me estaba ahí insistiendo, pues yo no quería, pero me obligó. Se me desnudó. ¿Qué más podía yo hacer yo ahí? Aplaude al Señor. Oh, el tipo me agarró y me besó, dicen las mujeres. Me agarró, me besó, me puso contra la pared. ¿Qué iba a hacer yo? José ni siquiera quiso, dije no. José no se quiso parar al borde del precipicio de la tentación y no metió su pie en la arena movediza, porque él dijo: no solamente será mi pie por ahí, más que eso voy a perder. Ya había un diseño que Dios le había mostrado a este hombre. Estaba la luna, estaba el sol y estaban las estrellas. Esta mujer no figuraba en ese diseño. Él dijo: no, mejor aquí corrió que aquí murió. José no le emocionó la idea de acercarse al pecado, al precipicio del pecado. No metió su pie en la arena movediza. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Pues su respuesta: sino que salió corriendo. Mateo, y termino con este personaje. Mateo era un judío nombrado por los romanos para recolectar impuestos. Y está allí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la escritura: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Esta historia también se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 14 y 17, y en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Pero en esos evangelios de Marcos y Lucas los llaman Leví, que es su otro nombre. Y me quedé con esta cita que está aquí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús iba pasando, dice, cuando de repente vio a Mateo sentado, dice otra versión, en el banco de los impuestos. Jesús simplemente le dijo: hey, llamó su atención y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Parece muy fácil el asunto, ¿verdad? Porque cuando estamos frente a un verdadero amor, la renuncia a cualquier cosa es fácil. Y a Mateo solamente le dijeron: sígueme.
Y él se levantó y siguió al Señor. Mateo, para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato, dejando una carrera lucrativa. Porque él estaba encargado por los romanos, era judío, pero se le delegó esa tarea. Y tenían que cobrar el impuesto en el lugar donde estaba, pero también a los mercaderes que llegaban a ese lugar. Pero a ellos le quedaba un porcentaje. Pero ellos muchas veces se quedaban más de lo que le correspondía. Y por eso nadie los quería, porque eran conocidos como estafadores, ladrones. Así que tenía que dejar una carrera lucrativa. Amén, aplaude al Señor. Si Dios lo llama a usted para seguirle u obedecerle, ¿lo hace con el mismo desprendimiento de Mateo? No, porque es que no me he casado, estoy estudiando, después que uno se casa, los hijos, y después los hijos, los nietos, y después de los nietos, pues ya no puedo, estoy muy vieja. Y así muchas cosas. Y no es que Dios nos manda a descuidar tales cosas o a no hacer tales cosas, pero siempre los ponemos como excusas. Por eso es que dice la Escritura que el que no esté dispuesto a dejar mamá, papá, hijos e hijas no es digno de mí. Y no está hablando de abandono, sino de no ponerlos como excusas a la hora de hacer lo que Dios quiere que hagamos. No, es que la casa. Y eso muestra una actitud de poco amor hacia el Señor. Cuando habla de Pedro, en el llamamiento de Pedro y a su hermano, dice que dejaron las redes y a su padre y le siguieron. O sea, no pusieron excusa a la hora de seguir a Jesús. ¿Qué si Dios nos manda de un estado a otro? Nos complicamos la vida. Pero estamos y decimos que amamos al Señor y que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida hacer. Y sabe, usted y yo no vamos a dejar un trono como lo dejó este hombre. No vamos a dejar riquezas. No vamos a dejar una fama como lo hizo este hombre por el amor de una mujer. Y no es simplemente un hombre humanamente hablando lo que nos está pidiendo una muestra de amor, sino el Señor Dios Todopoderoso que entregó su vida por nosotros. Pero muchas veces nos pide cosas que nosotros, y no es una falta de perdón tal vez, no es acercarnos al borde del precipicio y retroceder, no es renunciar a ese placer, a ese deseo de satisfacer mi carne. Porque tal vez usted no se ha identificado hasta este momento con este mensaje, porque yo no soy ningún adúltero, yo nunca he tenido problemas con ese tipo de pecado. Pero tal vez hay cosas muy sencillas como cambiarte de un lugar a otro por amor al Señor. Lo que tenían que hacer los misioneros, dejar su familia, dejar tal vez a su esposa, a sus hijos, para irse con el propósito de Dios a cumplirse en otra nación. Pero a ti te cambian de un estado a otro y nos complicamos la vida. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a comer? Tan sencillamente como que fue lo que le dijeron a Abraham: deja a tu tierra y a tu parentela y yo te mostraré a dónde vas a ir. Ajá, Señor, pero ¿y a dónde voy a vivir? Ajá, Señor, pero ¿cómo así? David tenía buenas intenciones para construirle el templo al Señor. ¿Era bueno o malo construirle un templo al Señor? No. Hasta el profeta le había probado que era buena la intención. Pero el Señor le habló a Natán y le dijo: dile que no es él el que lo va a hacer, que va a ser su hijo. Y hay cosas muy buenas que usted y yo podemos hacer aparentemente por amor a Dios o por el servicio a Dios, pero Dios no nos está mandando a hacerlas. Y a veces hay que dejarlas, a veces hay que renunciar a ellas.
por muy buenas intenciones que parezca tener aún delante de la gente. Aplaude al Señor. Tan sencillamente como que nos cuesta dejar una relación. No te conviene ese hombre, no te conviene esa mujer, y usted sabe que no le conviene. Y por eso es que el Señor pregunta: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Cuando tal vez nos pide dejar un trabajo porque ya no es conveniente para nuestras vidas. Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿Cuánto amas al Señor? Porque los cristianos tal vez no andemos como andaba David, como andaba Sansón. Pero hay cosas de que el Señor nos ha mandado a desprendernos. Hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas que tenemos que dejar. Y no es pecado y no son malas, pero no nos permiten llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. No nos permiten cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Por no renunciar a eso, por no soltar a eso. Aplaude al Señor. Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa o dolorosa. Como Mateo debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús, pero aún así no dudó en seguirle. Sabe, tener las manos metidas donde hay y dejarlo así como así. Era una decisión difícil, pero estaba enfrente del verdadero amor. Y aún así, cuando Jesús le dijo: ¡Hey, sígueme!, cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó sin empleo. Y ahora, porque los otros discípulos tenían la ventaja de que ahí estaba el mar y podían volverse a ir a pescar. Eso lo hizo Pedro cuando negó al Señor. ¿A dónde lo fue a buscar el Señor? ¿A dónde lo fue a buscar? Estaba allá, en su trabajo. Ya había dejado las redes, pero le fue fácil volverse allá. Pero Mateo, al seguir a Jesús, se iba a quedar desempleado, o se quedó desempleado. Mateo respondió como quiere que el Señor que nosotros lo hagamos. Amén. Mateo dejó atrás su fortuna material a fin de ganar una espiritual. Estaba orgulloso de asociarse con Jesús. A Mateo le pasaron dos cosas. Primero, el Señor le cambió la vida. De ser llamado tal vez un ladrón, estafador, asociarse con Jesús, eso le cambió la vida a un hombre nuevo. Segundo, que la única herramienta de trabajo que se llevó fue el lápiz, porque el tipo sacaba cuenta. Y comenzó a anotar, a escribir todo lo que pasaba alrededor de su vida con Jesús. Y por eso Mateo registra detalles en el libro que lleva su nombre, porque ya Dios había puesto las capacidades en él. Dios ya tiene las capacidades puestas en nosotros para que cuando nos llame, eso Dios comience a usarlo ahora para el reino. Amén. Y Mateo comenzó a escribir todo lo que pasaba alrededor de Jesús. Y escribió detalles minuciosos en cuanto a la vida de Jesús.
Amén. Por un verdadero amor, la renuncia irrevocable a cualquier cosa es fácil. ¿Usted cree que vale la pena renunciar a cualquier cosa por Jesús? Amén. Pero cuando nos toca, déjame esto, suéltame esto, muévete de aquí para allá. La vida cristiana más emocionante es cuán cerca nos podemos encontrar de Jesús. Amén. Y quiero dirigirme tal vez a la audiencia, que quizás el llamado para ti es hoy el llamado que le hicieron a Mateo, tal vez Pedro, María, Juan. El Señor te está diciendo en esta mañana: hey, ven y sígueme. Y quiero decirte a ti que me escuchas, que quizás tienes muchas cosas que renunciar por amor al Señor, pero quiero decirte y te garantizo que estás frente al verdadero amor, que es Cristo Jesús, que lo dejó todo por ti. Dejó el ser igual a Dios, vino a llevar humillaciones por ti y por mí. Así que es garantía de que cualquier cosa que dejes, Dios te lo va a recompensar. Y creo que la recompensa más grande es poder heredar una vida eterna y verle un día a Él tal y como Él es. Así que te invito a que vengas a refugiarte bajo los brazos de Jesús, bajo su abrigo del Altísimo, a dejar que Él te llene de su amor y te llene de su verdad. Nadie se va a sacrificar tanto como lo hizo el Señor por ti. Así que tal si me acompañas, y en esta mañana tú que estás en casa, tú que me estás escuchando por la radio, y si en este lugar hay una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, podemos juntos decir esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy te abro las puertas de mi vida, Señor, ya que estoy enfrente del verdadero amor que va a cambiar mi vida. No me resisto más, Señor, a vivir sin ti. Te permito, Señor, y te autorizo que vengas a cambiar mi vida, que vengas a hacerme una nueva mujer, que vengas a hacerme un nuevo hombre, Señor, y que me ayudes a estar frente y entender, Señor, que cualquier cosa que pueda dejar por amor a ti, Señor, sé que tendré mis 100 veces más, que no me quedaré sin recompensa. Así que inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y hoy renuncio a cualquier bien material para ganar, Señor, la mejor herencia espiritual, Señor, para la vida. Si has hecho esta oración, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Así que te invito a que próximamente nos puedas invitar a nuestras instalaciones aquí en la calle Sucre, detrás del cementerio. Es la dirección más conocida. A partir de las 9:30 todos los domingos y los lunes en Café con Dios. Tenemos los martes el servicio de oración. Tenemos los miércoles Hombre de Valor, para que puedas permitir conocerte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Se pone en pie, iglesia. Quiero hacerle un llamado a usted como iglesia. Tal vez el Señor en esta mañana está diciendo: vuélvete a enamorar de mí. Amén. Vuélvete a enamorar de mí. Porque tal vez usted, muchas cosas, hemos perdido ese primer amor, eso que nos apasionaba por el Señor. Y la vida emocionante de un cristiano es verse cada día más cerca del Señor. Amén. Es permitirnos estar bajo sus alas, es permitirnos estar bajo su abrigo. ¿Cuánto ama usted al Señor? O tal vez lo que usted hacía o lo que usted comenzó a
a ver qué nos va a decir el Señor. En la Iglesia Comunidad Cristiana Oasis de Vida, seguimos orando por ti. Recuerda visitar nuestros servicios de oración todos los martes, 7 de la noche y domingos, 9:30 de la mañana, ubicados en la calle Sucre detrás del cementerio de Monay. También puedes ser parte de nuestras actividades especiales. Lunes, Café con Dios. Miércoles, Hombres de Valor. Y viernes, servicio de jóvenes.